la medicina ahorita cada vez se está haciendo más multidisciplinaria. Inflamación estomacal, yo creo que ya está en el DNA, ¿no? Son muchas más cosas que solo enfermedad hemorroidal. ¿Cómo sé con quién ir, cuándo y cómo y quién es mi primer parada? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento del día de hoy, donde vamos a platicar con el doctor Daniel Enciso, que es cirujano general, que tiene especialidad en coloproctología, porque queremos saber un poquito más sobre el tema. El doctor ya tiene más de 19 años de experiencia como cirujano y pues es un excelente candidato para explicarnos un poquito más sobre el tema. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación y vamos a contestar algunas preguntas. Primero que nada, ¿qué es el coloproctólogo? El coloproctólogo es el encargado quirúrgico de colon, recto y ano. En otro tiempo se llamaban proctólogos y era solamente la última porción, lo que llamamos anorrecto. Ahora la visión es mucho más amplia y engloba todos los problemas que tienen que ver con colon, con el recto y, como les comentaba, con el ano, ¿no? Desde abscesos, fístulas, fisuras, divertículos, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, claro, siempre haciendo equipo con otras especialidades para llegar a un mejor tratamiento del paciente. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué son los problemas más comunes que tratan en el área de coloprocto? O sea, así se abrevia, ¿no? Así le dicen coloprocto, para no decirlo todo, ¿o sí? Sí, claro, coloprocto está bien, o procto también de repente mucha gente le sigue llamando. Y es que aquí hay dos vertientes, una es la del colon, propiamente dicha, o sea, donde generalmente va a ser cirugía abdominal, trastornos más complejos tal vez, y la otra parte que es la proctología, que es anorrecto. Y en ese sentido, lo más frecuente, uno podría pensar que son solamente almorranas, ¿no? En realidad, digo, sí, la enfermedad hemorroidal es una de las más frecuentes que vemos, pero también vemos abscesos anorrectales, también vemos fisuras, también vemos otras opciones como condilomas. Entonces, son muchas más cosas que solo enfermedad hemorroidal. Y en colon, lo más frecuente es enfermedad diverticular. Cada vez está siendo más frecuente la enfermedad inflamatoria intestinal, pero todavía estamos lejos de números, por ejemplo, europeos. Va creciendo, todavía está más o menos lento, ¿no? Nah, pero pues es que con la dieta que se tiene en México, inflamación estomacal yo creo que ya está en el DNA, ¿no? Está muy variada y muy frita. Definitivamente la dieta, factores de riesgo importantes, el alcohol, otro factor de riesgo el tabaquismo, de la obesidad. Otro punto importante, por ejemplo, en Jalisco, un factor de riesgo para cáncer de colon es el sedentarismo. Se hizo un trabajo hace algunos años y se vio que el ser sedentario es uno de los factores de riesgo más frecuentes en la población aquí en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente es una subespecialidad relativamente nueva, esto de la unión de las dos cosas, colon y recto, pero se está viendo un auge por todo esto que comentas, ¿no? Poco ejercicio, una mala alimentación, de alimentos cada vez más con hormonales, más proinflamatorios, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años salió un comunicado de la OMS en que la carne, el consumo excesivo de carne también aumenta el riesgo de cáncer de colon. Lo que les faltó decir, y ya después lo comentaron, es más bien falta de fibra. El mexicano promedio no come la suficiente cantidad de fibra que necesitamos al día. Y usted es cirujano general, entonces, ¿cuándo debemos acudir con ustedes o buscar un especialista? O sea, ¿cuál es mi primer paso? Aquí pues nos enfocamos en aclarar la información para que la gente la tenga de alguna manera de primera mano, ¿no? Entonces aquí la duda es, si ya hay un cirujano general y luego hay un proctólogo, ¿cómo sé con quién ir, cuándo y cómo y quién es mi primer parada? Mira, definitivamente en un escenario ideal todos deberíamos de saber de coloprocto. La mejor opción sería tener conocimientos todos de todo, ¿no? Ese sería el mejor escenario, que el médico general supiera cómo tratar la enfermedad hemorroidal. Pero yo creo que el primer punto y el más importante es con quién tienes que ir, con quien te revise. O sea, ¿qué voy con esto? Te voy a platicar una historia. Yo tengo pacientes de enfermedad hemorroidal, muchísimos, pero el 80% de la gente que se sienta enfrente de mí en el consultorio y me dice, doctor, yo tengo almorranas, no tienen hemorroides, tienen otra cosa. Entonces ahí es donde empieza el problema. Pasaron con 4 o 5 personas antes, lo que tú quieras y gustes. ¿Y cuál fue el punto? Nadie lo revisó. Entonces, ¿con quién tienes que ir? Con el que apremia la situación. ¿A qué voy con esto? Perdón por la expresión, pero te duele la cola, ve con el proctólogo, ve con el que sabe. No vayas con la vecina, no vayas con el médico de la farmacia, porque te va a dar una crema genérica que tal vez te mejore un ratito la molestia,
pero lo único que va a terminar haciendo es complicando las cosas a mediano y largo plazo. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, no vienen con el proctólogo con el miedo de que el proctólogo me quiera operar por hemorroides, que también los hay, pero entonces no voy con el proctólogo hasta que no hay otra opción más que operarme. Entonces, ahí es donde estriba la situación. ¿Con quién tengo que ir? Con el que sabe, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, yo como cirujano ya casi no hago hernias inguinales, por ejemplo, las hace el cirujano general y las hace mucho mejor que yo. No significa que no esté capacitado, lo que pasa es que yo ya me enfoqué en un punto que de alguna manera tiene ya un espacio bien definido, como es anorrecto. Hay cirujanos, muchos, que hacen bien anorrecto, definitivamente, no digo que no, pero es lo que te digo. O sea, si tienes un cirujano ahí donde estás, donde vives, y es muy bueno para cirugía rectal, ve con él, no pasa nada. Pero si no tienes un especialista, pues a veces sí valdría la pena que invirtieras un poquito más tal vez en el viaje o en la situación, no sé, en la consulta y demás, mejor ve con alguien que sí sabe. No vas a ir con el otorrino por unas hemorroides, no vas a venir conmigo porque te duele la garganta, ¿no? O sea, digo, puede ser que lo resuelva como cirujano general, pero para eso en teoría hay alguien específico que te va a dar un mejor tratamiento. Y más por esto que te decía, lo que decías tú, la dieta, cada día las situaciones se están viendo más complejas. O sea, enfermedad inflamatoria en edades más tempranas, cáncer en edades más tempranas, más agresivos. O sea, la situación está generando que un mal diagnóstico te deje menos tiempo de calidad de vida. Entonces, ahí es donde sí creo que vale la pena ir con el especialista en cuestión para que de esa manera se pueda resolver tu problema de mejor manera. Yo me refería que, por ejemplo, en ocasiones uno trae un síntoma y el síntoma se puede prestar a que no sabes con quién vas. Yo en mi caso, o sea, yo traía un mareo y fui con el otorrino y él me diagnosticó unas cosas. Fui con el neuro, me diagnosticó otras cosas. Total, cada uno me dio un tratamiento y me revisó bien. Y a última cuenta era algo que tenía que ver con la mandíbula, con el maxilo. Entonces, o sea, el saber más o menos identificar, por lo mismo que empecé a tratar de sacar esta serie de mini programas donde hablamos específicamente de temas como ahorita el coloprocto, que están un poquito, la gente desconoce y pues para que sepamos bien y podamos atendernos de alguna manera más asertiva. Pero eso es más que nada a lo que me refiero, de que muchas veces un síntoma puede ser ajonjolí de varios moles y no sabes con quién ir y pues cada uno por sí solo sí te va a dar un tratamiento y no tiene nada que ver con que no te hayan revisado bien, más bien es por la naturaleza. No sé si me expliqué o cantinflé mucho. Sí, sí te entiendo. Por ejemplo, sangrado, dolor, alguna situación anorrectal, tienes que ir con el coloproctólogo. O sea, son los síntomas más importantes. Pero es lo que te decía, al final de cuentas, el punto es, el gastro te puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que el sangrado de tubo digestivo bajo es mío. Entonces, son los detalles que hay amalgama de especialidades. Por ejemplo, el gastro es la parte médica del tubo digestivo y el coloprocto es la parte quirúrgica del colon, por ejemplo, ¿no? El cirujano general es el del intestino medio y el estómago. Entonces, ¿cuándo debería acudir conmigo un paciente con el coloproctólogo? Cuando tenga sangrado de tubo digestivo bajo, o sea, sangrado fresco, rojo, vinoso, rojo como si se hubiera cortado. Esos son ideales de venir con el coloproctólogo. Dolor anorrectal, de preferencia a lo más pronto posible, porque a veces no son hemorroides, a veces es un absceso y eso se puede llegar a complicar con algo más serio, una gangrena de Fournier. Entonces, esos yo creo que serían los puntos más importantes, pero, por ejemplo, no sé, dolor abdominal, fosa ilíaca izquierda, que es prácticamente de pacientes con diverticulitis, también es una opción viable que vengas conmigo. Y ese es otro de los puntos importantes. A veces terminan llegando con alguien que no tiene la destreza y terminan con una estoma, ¿no? Con una colostomía o algo por el estilo, cuando no se requería, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé cuándo ir con el coloprocto, con el cirujano general o con el gastroenterólogo? Que por lo general estudian mucho los tres las mismas cosas. Sí, es que es lo que te decía, se concatenan los puntos porque, por ejemplo, el gastro ve tubo digestivo, pero él no opera. Entonces, si es un sangrado de tubo digestivo por enfermedad diverticular, sabes, la medicina ahorita cada vez se está haciendo más multidisciplinaria. Entonces, por ejemplo, una enfermedad diverticular la puede manejar en conjunto el gastro, el cirujano, el coloproctólogo y el radiólogo intervencionista. Entonces, al final de cuentas, eso te permite
un mejor manejo para el paciente. Pero sí, o sea, definitivamente dolor abdominal, fiebre, datos de irritación del peritoneo en el sentido de, o sea, toso y me duele la panza, camino y me duele el abdomen. Todos esos detalles son importantes tratarlos y lo más seguro es que pueda ser, por ejemplo, una enfermedad diverticular. Entonces, sangrado es uno de los principales. Ahí es donde te digo, si llegas con el gastro, te va a resolver. Inclusive a veces, o sea, la gran mayoría de los pacientes con sangrado tubo digestivo no requieren una cirugía. Entonces, sangrado puede ser con él, dolor, molestia y demás con el coloproctólogo. Y en general, dolor abdominal y demás, el paciente que no tiene un diagnóstico como tal, que es, digamos, lo que decíamos en cirugía, un balón suelto, ese paciente lo puede tratar el cirujano general. A lo que voy es, nos hemos ido subespecializando, o sea, haciendo especialidades cada vez más cortitas, más pequeñas, pero al final de cuentas es lo que te decía, el cirujano general es el que normalmente opera, por ejemplo, un paciente con diverticulitis en la guardia. Por eso te digo, ¿con quién acudir? De preferencia con el especialista de cada sección. Ándale, pero cuando uno no sabes cuál debe ser tu primer parada. Pues es que es lo que te decía, o sea, en el escenario ideal sería el médico general, ¿no? El médico que puede resolverte la situación, el médico que de alguna manera es que te permite de alguna manera poder trabajar, o sea, entender al paciente y llevarlo por un proceso, sería el médico general o el médico de familiar o el médico integral que ahora salió. O sea, ese sería la mejor opción. El problema, volvemos a lo que te decía hace rato, es que no se lleva a cabo bien la distribución de los pacientes. Entonces, por ejemplo, el paciente con sangrado tubo digestivo bajo, con sangrado rojo, fresco, como si tuvieras cortado, puede ser por divertículos o puede ser por una enfermedad hemorroidal. Sangrado de tubo digestivo bajo, la mejor opción para mí sería ir con el coloproctólogo. Te puede hacer una colonoscopia, te puede resolver, sea lo que sea, y ya él tal vez le hable un gastro o le hable el radiólogo intervencionista, pero esa es la situación, o sea, ya ahorita con la medicina como la tenemos, ya no es solo uno tal vez, se concatenan y ahí es donde no sabría decirte, o sea, los 3 puntos que te acabo de decir creo que son los necesarios. Muchas gracias, doctor, por aclararnos este tema y este punto. Cualquier duda que tengan, pues los invito a que nos dejen sus comentarios y no sé si tenga algo que le gustaría aclarar o agregar más bien. Lo que me parece más importante es no lo dejen a la suerte. Lo que les decía hace rato, si te duele la cola, tienes que acudir con el especialista. Tienes que ir con el que sabe, no aceptes remedios de la abuela, no aceptes cualquier tratamiento porque al final de cuentas, como te acabo de decir, no todo allá atrás son hemorroides. Puede haber muchas cosas más y otras cosas que si tú sigues tratamientos, yo he visto pacientes quemados porque se ponen sábila hirviendo, se ponen quemados por el hielo, por ejemplo, o sea, hay muchas complicaciones. Entonces, acudan con el especialista para que pueda resolver sus dudas y sus problemas. Excelente. Muchas gracias, doctor, y pues estamos en contacto. Claro que sí. Después de mi conversación con el doctor Daniel, me queda claro que ante problemas con hemorroides, fisuras anales o enfermedades inflamatorias del intestino, acudir a un coloproctólogo es fundamental. Su enfoque especializado en el colon, recto y ano permite ofrecer un diagnóstico preciso y tratamientos adecuados para cada caso. Gracias por escuchar. Esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.